¿Qué tal? Un saludo a todos. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a repasar el estudio de esta semana que se tituló Fundamentos de la Profecía. Acuérdense que hemos estado estudiando este trimestre todo lo relacionado a símbolos, figuras que aparecen en la Biblia. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar este tema que, como su nombre lo dice, bueno, es como los cimientos, ¿no? Que debemos de tener eh, al estudiar las cuestiones proféticas, ¿sí? Debemos de tener una base, obviamente una base sólida para poder comprender correctamente este tipo de escritos. Eh, Muchas veces nosotros cuando leemos los pasajes proféticos, nos causan algo de inquietud, ¿no? A muchos. Nos preocupan, nos asustan a otros, y otros pues simplemente decimos, no, no le entiendo, ¿no? Está muy confuso lo que dice. Y preferimos, tristemente, ¿no? Preferimos eh, omitir esos libros o esos textos y se los dejamos a alguien más, ¿no? Que para que los estudien otros y ahí luego nos cuente. Eh, pero esta es una responsabilidad de todo creyente. Ahorita lo vamos a analizar. No es responsabilidad de un dirigente, de un pastor, ¿sí? O de un sacerdote, o sea, explicarte lo que significan estos pasajes es nuestra responsabilidad, ¿sí? Eh, y bueno, también hemos estado hablando un poquito de cómo la Biblia, Dios mismo dice, ¿no? Que su palabra es sencilla de entender, de digerir. Eh, Ella misma se explica, o se explica sola. Estuvimos viendo también hace poco algunos principios, ¿no? Que se nos recomienda seguir para poderla comprender, ¿verdad? Entonces, no es un pretexto el decir, no, es muy difícil, es muy complicado. Cualquiera lo puede entender con la ayuda de Dios, ¿sí? Con oración y con disposición de nosotros también. Muy bien, pues vamos a ver lo que dice por aquí esta definición de profecía. Dice que es una revelación. Generalmente, bueno, cuando hablamos de profecías, generalmente pensamos en el futuro, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ver con el futuro. Nosotros vemos a través de la Biblia cómo Dios se revelaba o hacía revelaciones especiales a sus profetas, no necesariamente del futuro, también eran revelaciones presentes, ¿sí? O del pasado también. Entonces, simplemente son revelaciones, ¿sí? Aunque nosotros generalmente lo relacionamos con el futuro, con eventos que por venir. Y hay una característica especial que tienen las profecías. Dice aquí, en virtud de un don sobrenatural. O sea, no es algo que nosotros tengamos, no es algo, no es una cualidad de nosotros. eh, y tiene que ver aquí, dice, o la intervención de Dios, ¿no? La inspiración divina. Hay muchos personajes y han habido muchos personajes a través de la historia a quienes hemos llamado profetas, ¿no? Los seres humanos. Porque empiezan a predecir cosas, por ejemplo, así, uno muy famoso como Nostradamus, ¿se acuerdan? Sin embargo, una característica de la profecía verdadera es que es de inspiración divina, ¿sí? No es de que, ay, pues yo tengo poderes, o me pongo por ahí a tomar alguna sustancia o no sé, y empiezo a ver cosas, ¿no? Como muchas veces pasaba con ese tipo de personajes. Entonces, tiene que intervenir Dios siempre, ¿sí? Muchas veces simplemente esas personas dicen, ah, pues yo vi esto y yo soñé esto, pero nadie involucra a Dios, ¿sí?
Entonces ya desde ahí vamos descubriendo, ¿no? Si es algo verdadero o no. Más bien algo que venga de Dios, ¿o no? Porque también el enemigo sabe cosas, ¿verdad? Eh, y también nos dice por aquí en la segunda parte que se refiere a un don, ¿sí? O capacidad de conocer y comprender lo relacionado a las profecías. También se le llama eso, ¿no? La profecía. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a hacer énfasis, ¿sí? Porque todo creyente en Dios debiera tener esa cualidad, esa capacidad. La pregunta es aquí si todos la tenemos, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, yo conozco al pastor tal que habla muy bonito de esto, explica muy bien, bueno, sí, pero dijimos que no es responsabilidad de otras personas, o sea, todos debiésemos de tener esta capacidad, ¿sí? De entender, de comprender, de conocer lo relacionado a la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía dice, la palabra de Dios que, o sea, es para que, es para nosotros, para nuestros días, para que la comprendamos, la leamos, la vivamos, ¿sí? Como vamos a ver también más adelante, no es para el pastor, no es para el dirigente, ¿sí? Es para todos. Entonces, debiésemos de preguntarnos, ¿no? Si yo tengo esa capacidad. Es más, deberíamos de preguntarnos si tengo el interés siquiera, ¿no? De conocer esto. Es algo en lo que tenemos que reflexionar. Un profeta es alguien, dice aquí, que primero recibía instrucciones de Dios y luego que las transmitía. Transmitía ese mensaje al pueblo, ¿sí? O sea, primeramente él lo recibía de Dios y él lo compartía, ¿sí? Ya sea a través de escritos o de viva voz, ¿verdad? Con las personas, con el pueblo. Dice, y estos dos aspectos de su obra reflejaban, se reflejaban en los nombres, dice, con que se les conocía. En el hebreo dice aquí Yosé o Roé, este, que el primero significa vidente, ¿sí? La segunda palabra, este, perdón, Yosé o Roé y profeta, o bueno, se les decía Naví. El término dice que se usaba con mayor frecuencia era Naví, pues dice lo designa como vocero de Dios, ¿sí? Eso era lo que, o vidente, era lo que ellos intentaban decir, ¿no? Con esta palabra. Y dice aquí, aparte, se entendía con la palabra, ¿sí? Acuérdense que los nombres en hebreo nos decían mucho, ¿sí? Mucho de la persona, ¿no? A quien se le llamaba así. También nos decía que esa persona discernía la voluntad de Dios, ¿sale? Y la transmitía a otros, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Según el significado de estas palabras, de alguna manera, nosotros también fuimos llamados a, a esta tarea, ¿sí? Como iglesia. Todo creyente debiese conocer la voluntad de Dios. No sé si lo creen ustedes así o no. O nada más es cuestión de los líderes. Y hay ellos que nos pasen el dato, ¿no? Sí, todos debiésemos de discernir, de conocer la voluntad de Dios. Todos debiésemos de compartir con otros lo que recibimos de quién. No de la iglesia, no del pastor, de Dios directamente. O sea, debiésemos de tener una relación muy cercana con Dios. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que, eh, de alguna manera, buscar estas cualidades en nuestra vida, ¿sí? El poder discernir la voluntad de Dios, porque a eso nos llama Dios, ¿sí? Por ahí en Romanos 12:2, ustedes pueden leer eso, no es un invento mío. Todos debiésemos de compartir lo que recibimos de quién,
de Dios, también eso lo vemos ahí directamente, palabras de Jesús, ¿sí? Y debiésemos también nosotros de conocer, de poder entender lo relacionado a las profecías, ¿sí? Esa es la tarea del pueblo de Dios en los días finales. Eso también lo tenemos que tener claro, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, Dios nos invita a tener una base sólida, un fundamento sólido en este aspecto, ¿sí? En la cuestión de la profecía, eh, porque justamente creo yo, ¿sí? Que carecemos de eso, ¿no? O sea, todas las iglesias, toda la cristiandad, ¿sí? Y Dios nos invita a buscar esto. ¿Por qué? Porque hay una tarea que hacer en estos días. Hay una responsabilidad, una carga, ¿sí? Que nosotros tenemos y que creo que no le ponemos mucha atención a esto, ¿sí? A estos asuntos. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 12:17 y 10:19. En el 12:17 nos dice por aquí dos características del pueblo de Dios, o cómo podemos identificar quién pertenece al pueblo de Dios, quién no, ¿sí? No tiene que ver con religiones, denominaciones, no dice, pues si estás en la iglesia tal, formas parte del pueblo de Dios. No dice así. Hay dos características especiales. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe o el testimonio de Jesús. Esas dos características. Así podemos identificar al pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 19:10 nos dice, porque a lo mejor podemos decir, bueno, ¿y a qué se refiere eso del testimonio de Jesús? Ahí en Apocalipsis 19:10 nos aclara y dice que el testimonio de Jesús, dice, es el espíritu de la profecía. ¿Y qué es el espíritu de la profecía? También podemos preguntarnos. Bueno, cuando hablamos del espíritu de la profecía o del testimonio de Jesús, que es lo mismo, tiene que ver con esto, miren. Tiene que ver con la revelación de la verdad, ¿sí? Es decir, que nosotros, o sea, que si yo me considero pueblo de Dios, debo de conocer la verdad. Ese es el primer punto, ¿sí? A eso se refiere el testimonio de Jesús. Revelación de la verdad, que yo conozca la verdad. Y bueno, esto es algo muy importante y muy valioso, sobre todo en esta época en la que vivimos, una época en donde se nos dice que no hay una verdad, no existe la verdad. Cada quien tiene su propia verdad, ¿sí? Entonces, debemos de conocer la verdad. Quiere decir que existe que la verdad, que existe una verdad total, absoluta. Debemos de vivir la verdad, no nomás conocerla, porque muchos pueden decir, bueno, sí, ya la conozco, entonces yo formo parte del pueblo de Dios. Automáticamente creemos eso, ¿no? Porque la conozco, porque me sé la Biblia al derecho y al revés. ¿Sí? Debo de vivirla, dice aquí. Vivir la verdad. ¿Qué más tengo que hacer? Si poseo el testimonio de Jesús, dice, debo de enseñarla. ¿Qué quiere decir esto del testimonio de Jesús? Bueno, que debo de vivir como Jesús vivía. O sea, Jesús conocía la verdad, sí. La vivía, sí. La enseñaba también, bien. Yo tengo que enseñar la verdad. Y debo de poseer un discernimiento especial. ¿Para qué? Para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la verdad y el engaño, la verdad y el error. Y aquí es donde les digo, tenemos que reflexionar nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo andamos en estos asuntos? Les digo, probablemente podemos presumir nosotros de conocer la verdad. De hecho, lo hacemos, ¿no? Dicen, yo tengo la verdad, mi iglesia tiene la verdad, todo el mundo decimos eso, ¿no? Y bueno, hasta ahí tú dices, bueno, ok.
la vivo, o sea, vivo lo que sé, lo que conozco, lo enseño así, o sea, enseño realmente la verdad o enseño lo que yo creo que es verdad o enseño lo que a mí me enseñaron y si realmente tengo esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Eso es el testimonio de Jesús. Y como vemos, es mucho más que nada más decir conozco de Dios o creo que existe, ¿verdad? Va mucho más allá. Eh, es un gran compromiso, ¿sí? Que tenemos si queremos formar parte de ese pueblo. Eh, todos hemos escuchado, yo creo que esta palabra, alguna vez la hemos mencionado por aquí, la palabra cosmovisión, que viene de estas dos palabras de cosmo y visión, es como la perspectiva, la idea que yo me hago de que del mundo que me rodea, ¿sí? Para yo tener un fundamento sólido en, en la cuestión profética, como estamos viendo, para poder entender correctamente la profecía bíblica, debo de tener también la cosmovisión correcta, ¿sí? Es decir, una manera correcta de ver que la vida, de ver el mundo, de percibir que mi entorno. Y aquí también podemos fallar, ¿sí? Puedo tener la teología correcta, ¿sí? Puedo tener la verdad, como decíamos ahorita, ¿no? Que muchos presumimos, puedo enseñar lo que he aprendido, puedo vivir lo que he aprendido, ¿sí? El detalle es si todo eso está encaminado en la dirección correcta. Ese es otro asunto también, en lo que tenemos que pensar. Dice aquí, a partir de las cosmovisiones, o sea, las maneras de ver la vida, cada individuo interpreta el contexto en el que está inserto, en el que vive, dependiendo cómo yo vea las cosas, ¿sí? De manera que no importa, por ejemplo, si tú y yo pertenecemos a la misma iglesia, a la misma religión, podemos tener diferentes maneras de ver la vida, maneras de percibir, de entender la Biblia. Y aquí es donde empezamos a que empieza a haber, por ejemplo, en muchos lugares divisiones en las iglesias, empieza a haber pleitos, a ver quién tiene la razón, porque vemos las cosas de diferente manera, ¿sí? Surgen diferentes iglesias, etcétera, por este asunto, ¿sí? Dice también a partir de la cosmovisión, dice que nosotros elaboramos nuestras propias definiciones de las cuestiones diarias de todo ser humano. O sea, esto no nada más tiene que ver con lo religioso, ¿sí? Es un todo, ¿sí? Dice, podemos decir que la cosmovisión define lo que somos, ¿sí? Entonces, obviamente va a afectar también mi vida espiritual y esto es lo que ahorita nos interesa, ¿sí? ¿Por qué? Miren, porque esto tiene que ver con, o sea, la forma en la que nosotros nos conducimos, ¿sí? Cómo pensamos, cómo hablamos, eh, lo que estudiamos, a la iglesia que vamos, etcétera. O sea, todo lo que hacemos, todo tiene que ver con esto, ¿sí? Con la cosmovisión. Y a través de la historia, a través de toda la historia, el ser humano ha tenido diferentes cosmovisiones, como grupo, ¿sí? Como sociedad. Hemos tenido diferentes maneras de percibir la vida, ¿sí? La primera que, que se registra, por ejemplo, en la historia, primera manera de ver las cosas tenía que ver con una cosmovisión religiosa.
Y ustedes, por ejemplo, si van a la historia, verán que todas las civilizaciones antiguas se regían por un pensamiento religioso, ¿sí? O sea, todo lo que hacían y no hacían tenía que ver con un ser superior o muchos seres superiores, ¿sí? Como muchas culturas tenían diversos dioses, ¿no? Entonces, todo lo que hacían era en torno a eso, ¿sí? Eh, Más adelante nos daremos cuenta que ya o mucho tiempo después surgió un pensamiento, ¿sí? Que se parece un poquito más a la forma en la que pensamos nosotros hoy en día, un poquito más. Una manera que se le llamaba científica occidental, ¿sí? Ya con el surgimiento de, mm, de civilizaciones, por ejemplo, como la griega, la romana, ¿sí? Que eran este, más occidentales, ¿sí? Que las primeras civilizaciones ya tenían otra manera de pensar, de ver la vida. Y ese tipo de pensamiento se fue, como ellos eran los que gobernaban el mundo prácticamente, entonces ese pensamiento se fue expandiendo todos sus dominios. Después apareció un pensamiento científico fáctico, que era esto, bueno, tenía que ver con el demostrar cosas, ¿sí? Y esto ya estamos hablando, por ejemplo, de la época que se le llamó la Ilustración, ¿sí? Donde ahora todo tenía que ver con la comprobación, ¿sí? Con la razón. Y más adelante tenemos un pensamiento ya moderno, ¿sí? Más reciente todavía, este, donde fueron cambiando las cosas, o sea, ya no nada más se tenía que demostrar, ahora también estaba involucrado por ahí un pensamiento este, o sea, en contra de todo lo que fuera, ¿cómo podemos decir? Religioso, ¿sí? Y luego estamos llegando ahorita a un punto en la historia que se le conoce como la posmodernidad, ¿sí? Donde todo lo anterior, ¿sí? O sea, todo lo que regía el pensamiento del ser humano, ¿cómo podemos decir? Su ética, ¿sí? O sea, todas esas formas que se utilizaban para regir nuestra conducta, ahora ya no valen, ¿sí? Eso es lo que se nos dice, ya eso ya no, ¿sí? Ahora estamos moldeando una nueva manera de pensar postmoderna. Ya ni siquiera la ciencia es tomada en cuenta. Ahora todo es de acuerdo a tu percepción, lo que tú creas que es, lo que a ti se te antoje pensar. Y esto está causando un caos en el mundo, obviamente. Porque si no tenemos una norma, una regla por la cual regir nuestra conducta, sino que yo tengo mis reglas, tú tienes las tuyas, el vecino tiene las suyas, aquella iglesia tiene las suyas, aquel país tiene las suyas, o sea, somos un caos como sociedad. Entonces, la cosmovisión ha cambiado, o sea, de manera general. Obviamente, cada uno tenemos una manera de ver la vida, ¿no? Pero como sociedad, o sea, en general, o sea, hemos tenido una forma específica, ¿no? Dependiendo la época en la que vivimos. La nuestra, la que estamos viviendo ahorita, pues se nos dice pues que cada quien puede hacer lo que quiera, ¿sí? Sin rendirle cuentas a nadie. Y esto les digo, pues ha causado que nuestro mundo esté patas para arriba, ¿no? ¿Qué es lo que afecta la manera en la que nosotros vemos la vida? O sea, ¿qué afecta nuestra cosmovisión? ¿O qué es lo que nos va moldeando como personas? Tenemos un montón de, de cosas aquí, una lista de cosas que se vuelven el cimiento de
nuestra manera de pensar, ¿sí? La base o el fundamento. Tenemos a la familia, ¿sí? Tenemos las experiencias que cada uno tenemos, que vivimos. Entonces, por eso somos muy diferentes, ¿no? Porque lo que yo he experimentado y lo que he vivido es muy diferente a lo que tú has vivido. El ambiente en el que nos desenvolvemos, el idioma que manejamos, la cultura, la gente con la que nos relacionamos, la educación que recibimos, la religión, ¿sí? que seguimos, la política, entre muchas otras cosas. Entonces, todo eso nos va moldeando, ¿sí? Va haciendo de nosotros lo que somos. Entonces, eh, de alguna u otra manera, o sea, no hay como forma de escapar porque decimos, bueno, yo no escogí a la familia que tengo, no escogí a la escuela que fui, mis papás me metieron ahí, ¿sí? No escogí el país donde nacer, la cultura, el idioma. O sea, hay muchas cosas por las que nos vemos afectados, ¿sí? Que no, o sea, no tuvimos control sobre ellas, ¿sí? Muchas otras sí, otras, o sea, muchas sí, otras no, pero al final todo es el conjunto de todas estas cosas es lo que somos como individuos, como personas, ¿sí? Tenemos muchas cosas en común dependiendo, por ejemplo, el país donde vivimos, ¿sí o no? Es decir, un mexicano es muy diferente, por ejemplo, a un español, aunque usted dice, bueno, pues son culturas parecidas, tienen el mismo idioma, sí, pero somos muy diferentes, ¿sí? Y ya no hablemos de otro tipo de culturas. Entonces, aunque tengamos cosas en común, digo, de todos modos, pues cada uno hemos tenido experiencias muy diferentes que nos van moldeando, ¿sí? Entonces, si no hay manera de escapar a esto, como estamos viendo, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, ahorita que estamos mencionando que debemos de tener un fundamento firme, sólido en la cuestión espiritual, porque podemos decir, pues yo no tuve esa oportunidad, o mis fundamentos son diferentes a los tuyos. ¿Cómo le hacemos, pues? Aunque vayamos a una misma iglesia, ¿cómo podemos hacerlo? Eh, Saben que hay factores también que nos menciona la Biblia, este, o una manera de pensar que menciona la Biblia, justamente en los días en los que estamos viviendo, ¿sí? Por esto lo ponen en Lucas 21, del 25 al 26. Menciona una palabrita así muy especial que caracteriza a esta generación, la angustia. Y esa ha sido ¿cómo podemos decir? Nuestra cosmovisión como sociedad. Nuestra manera de ver la vida es a través del miedo y la angustia, por todo lo que vemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ha hecho así? Como vemos, o sea, decimos, es que no hay forma de escapar a esto, nos afecta de alguna otra manera, ¿sí? Por ejemplo, la violencia nos hace así, o sea, nos hace que seamos personas como temerosas, sobre todo del futuro, ¿no? Los desastres naturales, las enfermedades, el odio, la angustia, bueno, la angustia, la geopolítica, es decir, la manera en que el mundo se está comportando en cuestiones políticas, ¿sí? El ateísmo que se está propagando en nuestro mundo, la tecnología, la educación, la inmoralidad, el relativismo, ¿sí? De lo que hablamos ahorita, de que pues, cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? El espiritismo, o sea, todas estas son cosas que nos están definiendo como sociedad, como generación, ¿sí? Y la Biblia lo dice, ¿sí? Entonces, todo esto nos ha hecho personas muy miedosas, ¿sí? Ante
cuando pensamos en el futuro. O sea, nadie piensa que la cosa se vaya a poner mejor, a menos que sea muy iluso. ¿Sí? Todo ser humano dice: No, está difícil y creo que se va a poner peor". Todos percibimos eso. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra cosmovisión que tenemos ahorita como sociedad. O sea, muy fatalista, pesimismo. Eh, ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Sí? Si necesitamos y si debemos de tener un fundamento sólido, como vimos ahorita, en la vida espiritual. Debemos, por ejemplo, o esta es la solución, ¿sí? Porque pueden decir: bueno, ¿y cómo le hacemos, no? O sea, si cada cabeza es un mundo, como decimos, ¿cómo le hacemos para que en mi iglesia, por ejemplo, deje de haber ese tipo de situaciones, ¿no? De conflictos? Ah, bueno, está sencillo y a la vez complicado. Necesitamos la cosmovisión de Dios. El problema, por ejemplo, dentro de las iglesias es que tenemos, por ejemplo, muchas cosmovisiones, ¿sí? Y cada uno de nosotros queremos imponer nuestra manera de ver las cosas. Todos. El pastor lo quiere hacer, el anciano, el líder, el diácono, la visita. O sea, todo mundo queremos imponer nuestro pensamiento, pero nadie nos preocupamos por tener la visión que Dios tiene de las cosas. Todos queremos imponer lo que creemos que Dios quiere y lo que Dios dice y a lo que Dios le gusta, que creemos que a Dios le gusta. Entonces, necesitamos la manera en que Dios ve las cosas. Necesitamos tenerla. Si yo la tengo y tú la tienes, entonces las cosas van a cambiar como grupo. ¿Sí? Si todo esto es lo que nos afecta, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Necesitamos, ¿qué creen? Necesitamos hacer a un lado todo esto. ¿Cómo puedo hacer a un lado todo eso? Mi cultura, mi idioma, mi familia, mis experiencias. Eso es lo que Dios dice. Dice: tienes que hacer a un lado todo eso. Si quieres entender realmente, si quieres conocerme realmente, tienes que hacer a un lado todo eso. Tienes que hacer a un lado también todo lo que ahorita nos define como sociedad. Sacarlo de nuestra mente. Todo esto que estamos mencionando aquí, esta larga lista de cosas, o esa cosmovisión que nosotros adquirimos, se convierte en un filtro en nuestra mente. ¿Sí? Un filtro bajo el cual sometemos todo lo que nos llega. ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, una cosmovisión fatalista, ¿sí? Porque así me he formado, porque es lo que he vivido en el mundo con todo esto que tenemos. ¿Cómo creen que yo cuando yo leo la Biblia, y especialmente las profecías, cómo creen que yo las percibo, las entiendo y las voy a enseñar? De una manera fatalista, porque el filtro que tengo es eso, fatalismo. Si mi manera de ver las cosas y la vida, por ejemplo, es muy, ¿cómo podríamos decir? Ah, o tiene que ver mucho con la ciencia y la demostración de las cosas. Cuando yo hablo o estudio profecía o la escucho, obviamente la voy a filtrar con ese pensamiento que tengo, ¿sí? Con la forma en que crecí, con las ideas que tengo. O sea, todo lo que recibo lo acomodo a cómo está mi pensamiento. ¿Sí? Y así, o sea, depende de cómo sea yo, voy a filtrar las cosas, aquí hablando de lo espiritual, ¿sí? Si soy muy liberal, si soy muy fanático, ese es mi filtro.
¿sí? Y todo lo acoplo y lo acomodo a eso. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que esa sea la forma de entender las cosas de Dios? Filtrarlas con esos filtros que tenemos, que nos hemos formado y que nos han hecho lo que somos en la vida. Claro que no. Necesitamos un filtro como el de Dios. O sea, filtrar las cosas como Dios las filtra. Entonces, ¿cuál es el fundamento que yo debo tener en mi vida para entender, por ejemplo, estas cuestiones de profecía, para poder entender todos esos simbolismos que aparecen en la Biblia, que a veces decimos "Es que eso no es muy raro, decimos, y está de miedo eso. ¿Por qué nos parece así? Ah, bueno, porque mi filtro que tengo yo lo filtro con esto, por ejemplo. Lo filtro de acuerdo a mi educación, a mi familia, a la religión en la que crecí, a a mi cultura, ¿sí? A mis experiencias. Cuando yo filtro las cosas de la manera en la que Dios lo hace, ¿sí? Todo cambia. ¿Y cómo puedo entender esto? ¿Sí? ¿O cómo puedo tener la cosmovisión de Dios? Ah, bueno, tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es un reflejo de los pensamientos de quién? De Dios. La Biblia nos dice cómo es que Dios ve las cosas y Él las ve de una manera muy diferente a las que nosotros lo vemos. Él mismo lo dice, ¿no? Dice que nuestros pensamientos no son que son como sus pensamientos. Entonces, el reto es tener los pensamientos de Dios, tener la cosmovisión de Dios y nuestra vida va a cambiar completamente. Miren, tenemos que entender la vida, ¿sí? El mundo que nos rodea, eh, o sea, teniendo como perspectiva, primeramente, por ejemplo, aquí, el conflicto cósmico. ¿Y qué es eso del conflicto cósmico? Bueno, la Biblia nos habla de que un día un ser por ahí se rebeló contra quién? Contra Dios. Y ese acto ha afectado no nada más al ser humano, o sea, al universo entero. Y por ende tu vida se vio afectada. Oye, pero eso que tuvo que, o sea, o yo que tengo que ver con lo que hizo Lucifer ahí en el cielo. Pues a lo mejor no tuviste que ver, pero te afecta, o sea, te ha afectado en tu vida, que no lo quieres, como un efecto colateral. Entonces, es un filtro que debemos de tener nosotros, o sea, todo lo que pasa, lo que vemos, ¿sí? Lo que hacemos tiene que estar filtrado en base a esto, al conflicto cósmico. Por eso muchas veces no entendemos lo que pasa en la vida. Muchos, por ejemplo, decimos, "Güey, ¿por qué nos pasan cosas malas? Por eso. Debemos de filtrar las cosas, por ejemplo, teniendo como base, como fundamento la creación. Debo de creer y estar convencido de que somos creación de un ser superior, ¿sí o no? Que tenemos un propósito en este mundo. Cuando yo no sé eso ni lo creo, no me va a ser nada sencillo ir a la Biblia, ¿sí? O puedo ir, pero voy a malentender todo, como muchas veces pasa, ¿sí? Porque todo, por ejemplo, yo lo voy a filtrar en base a mi ateísmo, en base a mis teorías que tengo de cómo llegamos aquí a la existencia, los seres humanos. Y como nada checa con lo que yo pienso, pues lo desecho o le doy otro sentido, ¿sí? Cuando no entiendo, por ejemplo, que como seres humanos somos una raza caída que también se rebeló contra Dios, igual que Lucifer, si no entiendo eso, pues no voy a entender muchas cosas o nada. Y no importa que estés en una iglesia, o sea, sí, hay mucha gente que estamos en una iglesia y varios de estos puntos no los tenemos claro. Ni siquiera a veces conocemos de eso o tenemos otra idea o algo distorsionada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que decíamos, ¿no? Muchos no entendemos la muerte, ¿ok?
estamos en una iglesia cristiana. No entendemos, o sea, no sabemos a dónde vamos, ni qué pasa cuando morimos, no tenemos idea de lo que sucedió cuando el hombre cayó, y que la muerte es una consecuencia. Y Dios nos explica claramente lo que es la muerte y cómo lo que pasa, lo que no pasa, todo está ahí en la Biblia. Pero cuando yo filtro este pensamiento de la muerte en base a, por ejemplo, creencias que yo tenía antiguamente, creencias de otras religiones, creencias de lo que veo ahí en internet, en el TikTok o donde sea. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Pues empieza a tener una mezcolanza ahí de cosas en mi mente, que no tiene nada que ver con la verdad, con la realidad. Si no entiendo que Dios tuvo que intervenir para arreglar la situación y que tuvo que entregar su vida por mi culpa, y muchos decimos, no, pero yo qué culpa tuve, fue culpa de Eva y de Adán. Entonces no lo he entendido. O sea, si yo creo que no tuve nada que ver en la muerte de Jesús, por ejemplo, ya tengo ahí una tachita. Si no entiendo, por ejemplo, que esta guerra todavía está, o sea, todavía está vigente, que no se ha terminado a pesar de que Satanás es un enemigo derrotado, pues andamos por ahí vagando, ¿no? A ciegas en la vida espiritual. Y les digo, y por eso no entendemos muchas cosas. Y decimos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué murió fulanito? Porque no entendemos que esta guerra todavía está en curso. Y a veces tampoco entendemos que la victoria está asegurada y que un día esto va a terminar. Y por eso le reclamamos a Dios, ¿no? Y lo cuestionamos. Entonces, todos estos son los fundamentos que debemos de nosotros tener bien claros para comprender la profecía bíblica. Por eso cuando leemos libros así como el Apocalipsis y Daniel, muchos nada más así nos quedamos con, no entendemos nada, pelando los ojos, como decimos, porque no entiendo ni el conflicto, no entiendo que soy una creación especial de Dios, no entiendo que el hombre un día cayó en pecado, no entiendo que Dios tuvo que pagar por mi culpa, no entiendo que la guerra sigue hasta la actualidad, y a veces pierdo la esperanza porque no entiendo que Dios prometió la victoria. Y muchas veces tampoco tenemos claro, ¿sí? Que en estos días en los que estamos viviendo se está librando una última batalla, un último intento del enemigo por derrotar a Dios. Y está redoblando esfuerzos. Y está desplegando con mayor, ¿cómo puedo decir? Este, fuerza, ¿sí? Sus ataques, su poder. Y se está haciendo cada vez más evidente. Y lo tenemos por todos lados, ¿no? Y de manera descarada. El enemigo acostumbra trabajar disfrazado. Bueno, en estos días en los que vivimos ya no es tanto así, o sea, cada vez se ve más claro esto. Y a veces como cristianos no lo percibimos. Y yo preguntamos, oye, ¿por qué pasaría esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué dijeron esto? ¿Y por qué pasó esto? Y Satanás está cada vez haciendo ¿cómo podemos decir? Más descarado, ¿no? En sus ataques y en lo que pretende en este mundo. Y entonces les digo, a veces ante todo lo que está pasando, nos desesperanzamos, nos desmoralizamos y sentimos que no hay esperanza, no hay salida, que todo está mal y el futuro lo vemos de manera muy, pues pesimista, ¿no? Porque se nos olvida que Dios prometió un mundo mejor, un mundo nuevo.
y muchos no lo creemos. Les digo, o sea, ni siquiera como cristianos como que decimos, "No, yo creo que eso es fantasía, o yo creo que eso nunca lo voy a ver porque no, nunca ha pasado desde niño, he escuchado eso y hasta la fecha aquí seguimos. Entonces, todo esto son los fundamentos que nosotros debemos de tener. Si no los tenemos, o si me falta uno o dos puntos de estos, estoy tambaleando, ¿sí? Si no veo las cosas como Dios las ve, estamos fritos. Si veo las cosas como las ve, no sé, el político, si veo las cosas como las ve mi pastor, si veo las cosas como las ve mi mamá, o si veo las cosas como la forma en la que fui formado, difícilmente voy a entender la voluntad de Dios. Mira lo que dice 1 Pedro 1:19, lo que leímos al principio. Nos dice aquí Pedro, dice, nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Nosotros estamos viviendo en un mundo oscuro, ¿sí o no? Y cada vez se ve más oscuro, pero dice que nosotros haríamos bien si estuviésemos atentos a la palabra profética. Y nos dice que es segura, o sea, no es de que, pues quién sabe, a ver, ¿sí? Como muchos ya dudamos, ¿no? Y les digo, muchos cristianos ni siquiera creen que pueda ser cierto el regreso de Jesús. Ya lo están viendo como fantasía casi. Y acabamos de mencionar también que esto no es responsabilidad de los líderes. Esto es algo muy personal, una responsabilidad personal. No dice, bueno, los pastores deberían estar atentos a la profecía. Todos deberíamos estar atentos. Pero obviamente, como estamos mencionando, necesitamos un fundamento sólido. Y ya vemos aquí todos esos puntos que necesitamos tener en nuestra vida y estar firmes en ellos. Dice, y esto, dice, nos va a mantener alumbrados, alumbrado nuestro camino en este mundo. Cuando nosotros caminamos en la oscuridad y llevamos una lamparita, ¿cómo caminamos? Con seguridad, ¿sí o no? Sin temor. Cuando estamos en un lugar oscuro y no tenemos luz, pues ahí vamos que tropezándonos, vamos allá ciegas, vamos temerosos, que no sabemos qué hay o qué me voy a encontrar o si me voy a caer o qué va a pasar, ¿sí? Muchos estamos viviendo así, sin luz en este mundo y a estas alturas de la historia. Y aunque seamos cristianos, y por eso ahí nos preguntamos, ¿no? Como creyentes todavía estamos preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Que lo que está pasando en el mundo y que Estados Unidos y que esto y que la guerra y estamos así, angustiados, como decíamos ahorita, y eso es lo que nos está definiendo, es lo que nos está, o lo que ha formado nuestra cosmovisión, todo lo que nos rodea, ¿sí? Y el propósito de Dios dice que es mantenernos caminando seguros, alumbrados, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, dice, salga en nuestros corazones. Prácticamente Dios quiere que nosotros mismos nos convirtamos en qué? En luz, como Jesús lo dijo. Debo de portar la luz, ¿sí? Pero yo mismo también debo de convertirme en qué? Luz para otros. Y entendiendo, dice primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Por eso debo de tener la cosmovisión de quién? De Dios. Si yo le interpreto de acuerdo a mis experiencias, a lo que yo creo que sé, a lo que yo creo que es correcto, a lo que me enseñaron en la iglesia,
Entonces estoy perdido, ¿sí? En este asunto. Si no veo las cosas como Dios las ve. Y les digo, y podemos decir, bueno, ¿y cómo yo puedo ver las cosas como Dios las ve? Ah, bueno, tengo que ir a su palabra, tengo que conocerle. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ah, yo sé cómo piensa tal persona? ¿Alguna vez lo hemos dicho? Ah, yo sé cómo piensa mi amigo, sé cómo piensa mi mamá, mi papá. ¿Por qué? Porque tenemos una relación cercana con ellos y sabemos cómo trabaja su mente y casi sabemos lo que nos van a decir en cada situación. Decimos, ah, ya sabía que me iba a decir eso. ¿Por qué lo sabemos? Porque los conocemos muy bien. ¿Cómo puedo saber o conocer los pensamientos de Dios y tener los pensamientos de Dios? Únicamente relacionándome con Él, pero de manera sincera, de manera personal, no a través de intermediarios, ¿sí? Y el versículo 20 nos dice que la profecía no se interpreta de manera privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que nos va a explicar cuando no entendemos? ¿El pastor? ¿El anciano? Aquel que decimos, oye, es que eso es bien estudioso. Bueno, Dios los puede utilizar, ¿sí? Pero si mi recursos son ellos, en vez de decir, Dios, ilumíname. Bueno, Dios puede utilizar a esas personas, ¿no? Pero tengo que ir primeramente a Dios. Y muchas veces yo les aseguro que si ustedes van a Dios y van a su palabra, se van a evitar el preguntarle a alguien, porque Dios te va a iluminar y Dios te va a explicar. Y bueno, tenemos aquí un texto que muchas veces lo hemos aquí repetido, porque se nos tiene que grabar. Acuérdense que nosotros aprendemos en base a la repetición, ¿sí? Y tenemos que formarnos y tener la cosmovisión de Dios. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser lo que somos en base a qué? A la repetición, ¿sí? En base a lo que veo en la tele, en base a lo que escucho, y no es una vez que lo escuché o que lo vi, fue que repetidas ocasiones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no repetir esto? Dice, no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, en base a tu cosmovisión. No debo leer la Biblia filtrándola con mi cosmovisión, con la manera en que yo veo las cosas. En cambio, dice, investiguenla cuidadosamente y con oración y con una mente libre de prejuicios. Es decir, esa cosmovisión que yo tengo la debo de echar a la basura y entonces sí, abrir la palabra de Dios. Dice, y si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que habían acariciado no están en armonía con la palabra, cuando decimos, ah, caray, yo pensaba así, o yo tengo este pensamiento, y lo que estoy leyendo aquí choca completamente con lo que me enseñaron, con lo que siempre he creído. Entonces, dice aquí, no traten de hacer concordar la palabra de Dios con esas opiniones. Es decir, no filtres la palabra de Dios con tu cosmovisión científica, atea, fanática, libertina, como seas, ¿sí? Como sea que hayamos sido formados. La palabra de Dios no se filtra, ¿sí? Dice aquí, al contrario, todo lo que yo soy y lo que he sido siempre, dice, tengo que filtrarlo con la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es el filtro, no es para que la filtremos. No permitan, dice, que lo que han creído y practicado en el pasado gobierne su entendimiento. Oye, pues es que a mí me enseñaron esto. Ah, bueno, pues síguele así.
Oye, pues que a mí me inculcaron esto. Bueno, pues sí, vean el consejo de Dios. Dice, abran los ojos de su mente, abran su mente para contemplar las maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y afirmen después, dice, sus pies en la roca eterna. O sea, el fundamento en el que tengo que estar basado es en Dios y en su cosmovisión, o sea, la manera en la que Dios ve las cosas. Debo estar cimentado en qué? En la roca. No cimentado en mi educación, no cimentado en mi religión, no cimentado en lo que la sociedad me está inculcando, ¿sí? No cimentado en lo que aprendí en la escuela, no en lo que escuché en la iglesia, ¿sí? Mi fe debe estar cimentada en Cristo. Y es algo en lo que, pues les digo, tenemos que trabajar bastante, porque eh, todos esos pilares que vimos ahorita, ¿sí? O sea, son muchas cosas, ¿no? Que las que debemos de tomar en cuenta y muchas veces, o sea, ni siquiera una cosa tenemos en nuestra vida de eso. Entonces es muy complicado entender la voluntad de Dios, de eso, lo que Dios quiere, lo que Dios me dice, ¿sí? Y bueno, ahí en Apocalipsis capítulo 1, es decir, aquí terminando, tenemos ahí un fundamento también, algo en lo que tenemos que meditar bastante. Para poder entender este libro, por ejemplo, de Apocalipsis, debemos de entender desde las primeras palabras que nos dice, ¿sí? Y muchas veces no lo tomamos en cuenta, lo que nos dice este capítulo. Dice, empieza diciendo así, mire, dice versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hablábamos de la profecía como una revelación, ¿sí? Algo que se nos está develando, descubriendo, ¿sí? Algo que estaba oculto, que estaba en secreto. Y Jesús, dice, tuvo a bien decírnoslo a todos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Dice, quiero que todos sepan, dice Jesús, lo que va a suceder pronto. Y dice el versículo, dice, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios, hablando de él mismo, ¿sí? Dice, y del testimonio de Jesús. Ahorita hablamos del testimonio, ¿se acuerdan? Y de las cosas que ha visto. Es decir, Juan dice, yo conocí, ¿sí? La verdad, lo que viene. Y no nada más lo conocí, dice, yo lo viví, lo experimenté, lo enseñé, lo que estábamos diciendo, ¿sí? Eso es el testimonio de Jesús. Y dice el versículo 3, vamos a poner atención a esto, dice, bienaventurado el que lee, y no nada más necesitamos leer, ¿sí? Porque muchos dicen, ah, pues yo ya leí todo el Apocalipsis, por ejemplo. El que lee, los que oyen, es decir, poner mucha atención, no nada más leer, ¿sí? Poner mucha atención a lo que está escrito, dice en esta profecía, y aparte los que guardan, es decir, los que viven las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, Dios nada más quiere que leamos, o sea, quiere que lo hagamos de manera, o sea, con mucha atención y que lo vivamos. Y por ahí Juan empieza a describir a un personaje que él ve y que luego nos explica, ¿no? A quién es al que está viendo, ¿sí? Era Jesús, ¿sí? Lo ve, no se parecía a la última vez que lo vio, ahora lo ve completamente cambiado, ¿no? Pero supo que era Jesús. Eh, y aunque le causó algo de
impacto, sí, o sea, el verlo de esa manera y algo de temor. Sin duda que su corazón se llenó de esperanza y de alegría. Imagínense volver a ver a Jesús después de tanto tiempo, de tantos años, ha de haber sido una experiencia pues inolvidable para él. Y verlo de esa forma. Él estaba pasando un momento difícil, ¿sí? Estaba pasando y sufriendo persecución, estaba siendo castigado por hablar de Jesús. La iglesia la estaba pasando muy mal también. Y sin duda que Juan pudo haber estado y seguramente pudo haber estado triste, desanimado, sin esperanza. Y es en ese momento cuando se le revela y se le muestra a Jesús de esa forma. Y le dice algo muy especial. Y estas palabras son para nosotros también que estamos viviendo un momento complicado en la historia de este mundo. Y que estamos también muchos sin esperanza, viendo el futuro con mucho pesimismo, ¿sí? Eh, nos dice lo siguiente, Jesús. ¿Sí? Y debemos de quedarnos con esto. Y esto debe ser también, o debe formar parte de ese fundamento que nosotros decimos ahorita para entender la profecía, ¿sí? Si no tenemos esto claro, por eso nos asustamos cuando leemos estos libros y no los entendemos. Dice el versículo 17, dice, cuando yo le vi, de esa manera Jesús dice, caí como muerto a sus pies. Pues no era para menos. Ustedes pueden leer la descripción ahí en Apocalipsis, capítulo 1. Dice, pero puso su diestra sobre mí, le puso su mano, ¿sí? Le dio por ahí una palmadita y le dijo, no temas. Y estas palabras son para nosotros, ¿sí? Muchas veces creemos que estos libros, les digo, son lo único que causan es temor, ¿sí? Decimos, mejor no hay que leerlos, ¿no? Esos libros. Eh, lo primero que le dice a Juan y lo primero que nos dice a nosotros es que no tengamos que miedo. Entonces, este libro no es para asustar a nadie. Dice, no temas. Y le dice, yo soy el primero y el último. Soy, soy el eterno. Mi reino no tiene que final. Mi poder no tiene que límites. Esas palabras las necesitaba Juan, claro que sí. Las necesitamos nosotros hoy también. Tenemos que recordarlas siempre. No temas. Yo soy el primero y el último. Y le sigue diciendo, soy el que vivo. Muchos tenemos la idea de Jesús o cuando lo recordamos, pues les digo, lo recordamos como alguien que vivió hace muchos años, ¿no? Pues, sí, un gran hombre, pero pues hasta ahí nada más. Y murió en la cruz. Dice. Y Jesús dice, soy el que vivo. Y le aclara a Juan, le dice, "Oh, bueno, una vez estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Es decir, no es alguien como nosotros, que decimos, bueno, pues vivo 70 años, 80 años. Y le dice Jesús, yo vivo por los siglos de los siglos y reino por los siglos de los siglos. Y tengo en mi poder, ¿qué le dijo? Las llaves de la muerte y de la... Entonces, ¿a qué le debemos de temer? Porque dice Jesús, es más, incluso si murieras, le dice a Juan, no te preocupes, no tengas miedo, yo tengo las llaves de la muerte. Yo puedo levantarte y lo voy a hacer. Y esa es la manera en la que comienza este libro, al que muchos le tenemos miedo y que decimos, "Ok, no se puede entender ese libro y da miedo y las imágenes que aparecen ahí están muy grotescas y etcétera.
obviamente es un libro que, como dice aquí, nos habla de lo que viene y muchas cosas de lo que se registra ahí, pues no son cosas agradables. No todo es bonito porque estamos, acuérdense, debemos de verlo todo a través del gran conflicto. O sea, estamos en medio de una guerra y en una guerra las cosas no son bonitas. O sí, yo creo que nadie hemos experimentado una guerra, pero hemos visto lo que causa una guerra. Lo hemos visto en imágenes, en noticieros, en videos, en películas. Y lo que vemos, pues no es que bonito. O sea, hay cosas muy, muy feas en una guerra. Pero no nada más nos describe la guerra, Jesús. Nos dice que esa guerra va a terminar. Y nos dice que eso no es el fin tampoco, dice, viene algo mejor todavía. Y debemos de entenderlo todo esto. O sea, todo eso debe ser el fundamento por el cual, en el cual deben de estar cimentadas todas nuestras creencias. ¿Sí? Y en el cual debemos de filtrar todo lo que leemos en la Biblia a través de este filtro, del conflicto, de la creación, de la caída, de la intervención divina, o sea, el sacrificio de Jesús, de esta guerra en la que estamos inmersos, de la victoria que Jesús ganó, de los últimos días, lo que va a pasar, esa última gran batalla, y de la promesa de Dios de un mundo mejor. Este debe ser el filtro por el cual yo debo de entender todo lo que leo en la Biblia. Si mi filtro son mis inseguridades, mis creencias antiguas de otra religión, si son lo que estudié en la escuela, lo que me enseñaron en la clase de no sé qué, ¿sí? Si esos son mis filtros o lo que veo en la televisión o en el TikTok, pues olvídense, ¿verdad? Nunca voy a entender la voluntad de Dios ni lo que Dios quiere enseñarme y voy a andar a ciegas, ¿sí? Este mundo. Vamos a terminar con esto. Dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, que a veces creemos que ya también muchos decimos, ah, ya me las sé de todas, todas, ¿no? Realmente nos falta mucho, ¿sí? Dice, cuando los entendamos mejor, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Es decir, si no he experimentado esa sensación, algo distinto, quiere decir que no he entendido nada todavía de esto. ¿Sí? Dice, y recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben de desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa del corazón puro. Entonces, lo que yo debo preguntarme es, ¿he sentido eso? ¿Lo he percibido? ¿Lo he recibido? Si no, quiere decir que mis fundamentos son los equivocados o me faltan todavía fortalecerlos, ¿sí? O me falta agregar algunos, ¿sí? Pero todavía nos falta. Y si me hacen falta o si tengo otros fundamentos, otros filtros, entonces tengo que replantearme, ¿no? Mi relación con Dios, tengo que pedirle ayuda a Él, ¿sí? Tengo que buscarle en oración y decirle, necesito que tú pongas los cimientos que necesito para poder vivir en luz en estos días de oscuridad. Ojalá que lo que nos dice aquí este pensamiento lo podamos experimentar, que podamos vivir eh, en paz en medio de esta guerra. ¿Sí? Y cuando decimos en paz no quiere decir que no va a haber problemas en nuestra vida, sino que a pesar de ellos, Dios nos mantenga firmes, nos mantenga confiados, nos mantenga con una esperanza de algo mejor. Y el Señor les bendiga.